Bienvenidos a un capítulo más de MDM Grandes Interacciones. Como saben, en este MDM estamos buscando la posibilidad de compartir con grandes mentes y quién mejor que Juan Pablo Serrano, líder de esta Hola, organización, tú y yo. que nos acompaña para hablarnos Yo, de Rodríguez. transformación digital. Y es que estamos buscando tres diferentes cosas. Lo primero, conocer los casos de éxitos que nos pueden ayudar a aprender, los líderes que los están liderando y la metodología que nos ayuda a encontrarlos. Bienvenido, Juan, y gracias por estar en MDM, Gracias a ustedes por invitarme. literalmente tu casa. Gracias. Arranquemos entonces. Bueno, Juan, arranquemos con el tema de el éxito en la transformación digital. Para usted, ¿cómo se logra eso? Una transformación digital se logra y llega a sus objetivos cuando cambia los hábitos de las personas. Si no, no tiene sentido. Realmente vemos cómo industrias enteras han desaparecido simplemente porque se cambiaron los hábitos de las personas y ese fue el secreto de esa transformación digital. Y dentro de las empresas también. Total. ¿Tienes que lograr que la gente, no sé, opere de una forma distinta o es solo el cliente el que hace eso? No, no, no. Dentro de las empresas cambian los hábitos completamente. Ok, hablemos de tu caso, Juan. Cuando tú nos dices, venga, tengo un caso de éxito que mostrar, ¿cuál dirías que es el caso de éxito de transformación digital que tú tienes en manos? Bueno, yo creo que va en camino, pero nosotros arrancamos hace mucho tiempo con la industria de los call centers y eso migró luego a contact center, pero la realidad es que prestar esos servicios a los clientes a través de canales digitales se convirtió en un tema totalmente diferente y nos tocó aprender y bueno, afortunadamente pudimos ser pioneros y trabajar en esta transformación al interior de nuestra compañía y ya nuestras personas en los equipos no están hablando única y exclusivamente de llamadas, sino ya entienden todos los conceptos como el de la omnicanalidad, donde interactuar con un cliente se trata mucho más que hablar solo con él, sino hoy tienes imágenes, tienes palabras, tienes texto, tienes video para interactuar con ese cliente que simplifica un montón las cosas. Perfecto. Y Juan, ¿y cuáles fueron los factores que ayudaron o que fueron claves para lograr esta transformación? Bueno, para nosotros definitivamente hay un tema que es claro y es la curiosidad. Y es, uno no puede buscar un cambio de hábito o una transformación digital sin ser curiosos. Entonces lo que hicimos fue ir a muchos congresos, estudiar mucho, aprender mucha información, ver muchos videos como este, por ejemplo, en donde lo que hicimos fue aprender de los casos de otros y estar muy conectados con la realidad de lo que estaba sucediendo en el mundo digital, ¿no? ¿Dirías que eso es parte de ser un líder en la era digital? ¿Qué dirías que es lo que uno tiene que ser para ser un líder hoy en día en esta era conectada? Bueno, yo creo que para ser un líder en la era digital tienes que tener la capacidad de manejar esa multicanalidad que existe, ¿no? Ok. La capacidad de interactuar con todos estos canales de información que entran y salen a una velocidad enorme. Muchas veces me pregunto uno cómo hace para manejar toda la información que tiene hoy en día y eso definitivamente pues hace que se cambie la visión del liderazgo porque tienes que tener la capacidad de comunicarte a esa velocidad, a ese ritmo de una manera eficiente. ¿Eso sería también, digamos, como para los clientes o para los empleados? ¿Cómo funciona esa multidisciplina de hablar en múltiples canales con múltiples No, personas? exactamente igual. Yo les pongo el ejemplo muy sencillo. En todas las organizaciones hablan del famoso radio pasillo, ¿no? El chisme de pasillo. Sí. Bueno, hoy el chisme de pasillo pasa por WhatsApp. Y eso implica que tengas unas habilidades de comunicación donde puedas tener conversaciones con cientos de personas. Esta es una compañía que tiene 3.000 empleados y muchos te quieren escribir y muchos quieren hablar contigo. Y bueno, tienes que tener la capacidad de interactuar con la mayoría, con los más que puedas, de la forma más rápida y clara posible. Eso está buenísimo. Bueno, nuestra siguiente pregunta entonces va más enfocada en la posición del líder suyo dentro de la agencia. ¿Cómo es? ¿Cuál es ese rol? ¿O cómo ejerce usted el liderazgo dentro de la compañía? Hoy afortunadamente tengo un rol que es pues, de los más entretenidos que hay, que es trabajar en la visión de sostenibilidad de la compañía y eso tiene pues dos componentes. Uno, estar pensando hacia dónde vamos y qué podemos hacer y cómo podemos innovar y cómo podemos crear nuevos productos y servicios. Y dos, es estar hablando con nuestros clientes constantemente o con nuestros prospectos de clientes para saber qué quieren, qué necesitan, cuáles son sus retos de negocio y cómo nosotros los podemos apoyar ahí. Ok.
Eso quiere decir que uno como líder debería tener unas cualidades, ¿verdad? ¿Qué Sí, sí. cualidades crees que debería tener un líder hoy en día para liderar exitosamente estas transformaciones digitales en la organización? Para mí es clarísimo que el líder tiene que tener las cualidades del elefante. Y el elefante es un animal súper particular porque tiene las orejas muy grandes, la lengua muy chiquita y hace unas cagadas gigantes, ¿no? Entonces, no, lo que les quiero decir es que uno sí tiene que tener la capacidad de escuchar, Okay. sí tiene que tener la capacidad de guardarse si uno quisiera transmitir todo lo que piensa y lo que dice en el mundo digital, se vuelve muy complejo. Y lo tercero es, hay que arriesgarse y hay que arriesgarse en grande. Y bueno, el elefante reúne esas tres cualidades. No hay Para problema. cometer las Sí, grandes. Me sí. gusta, me gusta. Bueno, ¿y cuáles son los errores más comunes pues, que ha detectado usted en su experiencia en la transformación digital? Para mí el tema de transformación digital tiene que ver con prueba y error, entonces no estoy seguro que haya unos errores comunes. Yo creo que los errores son los errores comunes a la humanidad, los errores humanos. Y pues encasillarlos en 2 o 3 errores me parece muy difícil. Creo que son exactamente los mismos errores que cometemos como seres humanos y es en lo que hay que trabajar. No creo que haya unos comunes para el tema de transformación digital. Bueno, pero si uno no puede prepararse para los errores, Ujú. ¿será que por lo menos hay unas claves que uno tiene que tener para poder liderar a su empresa y a las empresas que uno le da servicios hacia la transformación digital? Sí, hay que perderle el miedo a fallar, hay que perderle el miedo a equivocarse, porque como les digo, pues aquí, así como probar es muy fácil cualquier cosa, enmendar ese error también es muy fácil y muy rápido, entonces hay que quitarse un poco el tema del miedo. Digamos en términos de operación o de llegar a una transformación exitosa, es muy importante escuchar el listening, el entender lo que está sucediendo, cómo lo puedo hacer, cómo es que uno de verdad va a llegar a ese lugar en donde está buscando esa transformación digital, pues lo tiene que hacer. Y por último, pues utilizar mediciones claras donde uno pueda ver cuáles son los resultados y cuál es el impacto real que está teniendo lo que está haciendo. Muchas veces, y me he reunido con muchos clientes, que obviamente no voy a decir quiénes son, pero que creen que una transformación digital es porque montaron una app o porque, y definitivamente no tiene tanto que ver con eso, ¿no? No tiene tanto que ver con esa tecnología que pusieron, sino tiene que ver con, bueno, cómo te cambió la vida esa app que tienes ahí que estás utilizando. Déjame lo recapitulo para que queden fáciles. Es miedo a fallar, Ujú. tener, Perder el miedo a fallar. perder el miedo a fallar. Me dijiste estar pendiente de lo que está pasando, ¿Entender? entender. Y lo tercero es estar listos a No, entender entender. que la transformación digital Va no No más tiene tener- nada allá. que ver con la tecnología, es Ajá. otra cosa mucho más sofisticada. Ok, entonces no tener miedo a fallar, entender y no tiene que ver con digital. No tiene que Tiene ver que ver con con tecnología. tecnología. Con tecnología digital, sí, perdón, no Sí. tiene que ver con tecnología. Listo, entendido. Hasta ahí llegamos como líder. Vamos a la Exactamente. metodología. O sea, detrás de toda transformación hay una metodología. ¿Cuál ha sido la metodología para transformar su compañía, Juan? Bueno, no es mía, pero hace mucho tiempo oí a un pensador de estos de India, ¿no? Y el señor decía, mire, la vida se trata de 3 cajas, ¿no? Tienes una caja donde está todo lo que hiciste en el pasado, ¿cierto? Y esa caja tienes que desaprender, ¿no? Porque eres lo que te enseñó a ser lo que eres, es lo que sucedió en esa caja, pero ahora tienes que desaprender para poder pasar. Luego tienes otra caja que es donde vas a meter todo lo que quieres lograr hacer en el futuro, que es una caja muy bonita, pero es una caja de perder el tiempo, ¿no? Sí, Porque nos quedamos pues, nadie todos. puede saber lo que va a pasar en el futuro. Sí. Y luego está esa caja de lo que sucede en el día a día, ¿no? En el día de hoy. Y ahí es donde tú realmente lo que estás haciendo es cómo optimizo todo ese aprendizaje y ese desaprendizaje que tenía en la primera caja para realmente llegar a una metodología. Y si uno lograra transformar su día en, ok, en este momento del día estoy trabajando en mi caja 1, en mi caja 2 o en mi caja 3, creo que puede tener muy claro el panorama de lo que va a hacer. Es además muy simple, ¿no? Sí, Sí. es Focaliza, obvio. sobre. Ahora tengo una pregunta. Normalmente las empresas, las organizaciones, la tuya particularmente, está dividida en silos, departamentos que a veces se hablan entre ellos, a veces no. ¿Cuáles son esas áreas que uno debería de tener en cuenta para lograr que una transformación pase?
Definitivamente lo que transforma son los hábitos de las personas. Entonces, número uno, el equipo de talento humano tiene que estar on board, tiene que saber que esto es un proceso de transformación que arranca desde la selección del personal. Claro. No puedo pretender no incluirlo dentro de ese chip y ese mindset que estamos teniendo ahí. Y dos, a mí me gusta combinar mucho eso con las áreas comerciales. Los vendedores siempre somos más arriesgados, siempre somos más, sí se puede hacer y sí lo podemos lograr. Digamos que hay otras áreas, no sé, el servicio al cliente, el marketing, son como más tradicionales y son más, no nos arriesguemos, esto ya me ha funcionado en el pasado. Entonces, juntar esas dos áreas creo que es una idea interesante. Me gusta mucho. Bueno, ¿y cuáles son los 3 obstáculos principales de una transformación digital y cómo deben ser así atacados? Yo creo que la primera tiene que ver con la comunicación. Hoy en día en las organizaciones estamos viviendo un tema y es que se juntan diferentes generaciones para trabajar en una misma transformación digital. Y entonces decimos que es culpa de los millennials o de los centennials, etcétera. Y para mí es simplemente la disculpa de no tienes una buena comunicación y no sabes cómo manejarla. Entonces para mí ese sería el número uno. El número dos es no sobremanejar esa expectativa sobre los resultados de digital. He visto a muchos CEOs, a muchos presidentes de compañía diciendo, es que voy a hacer la transformación digital de mi empresa y esto va a cambiar y vamos a hacer no sé qué. Y muy preocupado en esa transformación se le olvida que esas expectativas tienen que ser medidas en un resultado, en un ROI, en un retorno de inversión, porque si no, no van a tener el impacto real. Y por último, pues yo creo que esto al ser un problema humano, pues el problema humano común a los retos es el miedo al cambio, ¿no? Y eso pues lo vemos en todas partes y en todas las transformaciones. Habías dicho, perdóname, recapitulo, porque sé que siempre nos pasa, comunicación entre las generaciones, En la expectativa sobre manejar los la resultados. expectativa y el miedo al cambio, pero no me Sí. dijiste cómo solucionarlas. Ok. ¿Cómo solucionamos el problema Comunícate de mejor. Pero eso es un rollo, ¿no? Comunícate mejor. Porque digo, entre los millennials, los perinelials, los centennials, todo este rollo, ¿qué haces? ¿Te sientas? ¿Este es un vocabulario? A ver, idiotas, ¿esto quiere decir tal cosa? Definitivamente es un tema cultural, Ok. donde lo que tienes que hacer es crear un lenguaje común sin importar en qué generación estés persiguiendo el mismo objetivo. En términos de expectativas sobre los resultados, tienes que volver números esa transformación real y ponerla dentro del balance de la organización, porque no sirve de nada que estés dando estos discursos, pero al final no se vea reflejado en los números. ¿De acuerdo? Y en términos del miedo al cambio, es no contrates gente cobarde. O sea, de entrada. Sí, Es más fácil. sí. Ok, bien, buenísimo. Vamos a la penúltima pregunta, la antepenúltima, no me acuerdo, la penúltima pregunta de esta entrevista con Juan Pablo Serrano, líder de BRM en todas las grandes interacciones que está haciendo. Y es, me has hablado todo el tiempo de cambios de hábitos de las personas y de interno y por fuera, lo de afuera te guía, lo de adentro también tiene que cambiar. ¿Cómo metemos a las personas en este rollo? ¿Cómo las involucramos para que la gente que está en nuestra compañía get on board, se suba al bus? Nadie va a cambiar un hábito por uno más complejo o por uno más difícil. Si yo mañana les propongo que ustedes cambien ese hábito que tienen de ir al banco, hacer la fila, consignar el cheque, tener un recibo, salir del banco y devolverse a su casa por un proceso que es tomas el cheque, le tomas una foto y quedó consignado, nadie va a luchar contra eso. Sí. Y es la verdad. Entonces hay que ser muy cuidadosos en que la transformación digital no haga más complejos los procesos humanos, porque es que inmediatamente vamos a tener un problema y no vas a poder cambiar esos hábitos. Ahora, si te simplifican la vida de una manera impresionante, hoy que estamos a puertas de correr el riesgo en nuestro país de que nos cambien unas aplicaciones que nos simplificaron la vida simplemente por un tema legislativo, pues ya todos decimos, no, espérate, esto hay que hacerlo. Entonces, para mí definitivamente se trata de eso, de si vas a mejorar el proceso, tiene que ser más eficiente, más cómodo, más fácil, y perdámosle el miedo a hacer eso. He estado en muchas reuniones, no, eso no se puede hacer. Bueno, pero de eso se trata la innovación y la transformación digital. Entonces, si se pudiera hacer, ya lo habríamos hecho. Claro, ese no es el punto de partida de la discusión. Sabemos que las transformaciones digitales hay que hacerlas y nunca acaban, y una nueva, y hay que estar innovando y transformando y todo esto. ¿Cómo detectamos que una empresa necesita una transformación digital? ¿Desde cero o evolucionada? Bueno, yo creo que esta pregunta, muchachos, ustedes la debieron haber hecho en el 2007. Porque Gracias. pues en el 2017 hacerse uno la pregunta de cómo detectar si una empresa necesita una transformación digital, por favor. ¿Y por qué digo el 2007? En el 2007 es un hito en la transformación digital. Y es que los señores de Apple lanzaron el iPhone. Es verdad. ¿No? En el 2007 el 50% del mercado celular era de Nokia.
Hoy creo que no es ni el 0,05%. Entonces, sí es muy importante entender que la transformación digital no es algo que va a pasar y no es algo que voy a necesitar para sobrevivir en el futuro. Es algo que ya pasó. Y si tu empresa no lo está teniendo, es como que en tu empresa sigan mandando cartas en máquinas de escribir en vez de utilizar computadores. Bueno. Es así de antiguo. Y estas empresas que están mandando Yo no conozco cartas con todavía. máquina, ¿por dónde deberían comenzar para hacer esa transformación? Por la gente. Por la gente. Definitivamente La ahí base. es donde uno arranca en cómo hago para cambiar los hábitos de las personas. Yo veo muchas personas que me dicen, oye, no, Juan, y me sucede mucho. Tenemos operación en diferentes países, en diferentes ciudades, en diferentes horarios. Entonces yo les digo, pero fácil, yo desde mi computador, con mi chat, con mi video, puedo tener una reunión con quien quiera, en el lugar que quiera, puedo tener una reunión con 20, 30 al tiempo, etcétera. Y la gente me dice, no, ¿sabes qué? Es que no funciona, es que internet se cae, es que, oye, esas barreras las tienes que superar porque así es el mundo. Va a llegar un momento en donde no vas a poder hacer una reunión con todos al tiempo en el momento que quieres y tampoco la vas a poder sacrificar. Entonces es como quitarse esa barrera mental y cambiar esos hábitos en las personas. Empezar a utilizar, por ejemplo, las agendas del correo que son tan importantes, que te ayudan a organizarte. Herramientas que te Exacto, dejan sí. ver y entender. No sé si tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de ver lo que está haciendo Google con Google Cloud hoy en día y con las herramientas en donde tú hoy drag and drop puedes hacer el proceso más complejo de data mining que se te ocurría. Ya no es una excusa, es lo Es que les verdad. quiero decir. Tienes Bueno. que enfrentarte a eso muy de frente. Bueno, Listo. han sido 13 preguntas que nos acompaña Juan Pablo Serrano, líder de BRM, aquí, casa de MDM, Grandes Interacciones. Mil y mil gracias por acompañarnos, Juan, de verdad. Gracias a ustedes. Juan, muchas- Excelente. Viernes. Siempre es. No puedo decir siempre, viernes. no, es, La No. cagué. no es viernes, Ah, es martes. Pero siempre es muy chévere que vengas y nos regañes en público. Deberías de venir más. Estás cordialmente invitado a que vuelvas más frecuentemente. Listo. No. Súper. Muchas No, gracias. Juan, muchas gracias. Gracias. Suscríbanse. Pónganle luego. like, denle, Éxitos. escriban @tuyuisasa, @elprinciperro, Arroba dejen Joseor. todos los comentarios, dejen todo lo que quieran preguntarle a Juan también ahí, les favor. haremos llegar las preguntas. Y por favor, compartan este video con alguien que crean que le pueda ser útil. Mil y mil gracias. Nos vemos en el próximo episodio de MDM Chao. Grandes Interacciones. Chao. Chao.